Bueno, buenos días, estamos en la clase de música conectando gente como Jimena. ¿Ahí andas, Jimena? Sí, profe. ¿Qué clase tuviste ahorita? Inglés. ¿Entran todos? Pues sí. Nada más conmigo, ¿no? Mm, ¿Qué tal, ¿Qué tenemos pendiente? ¿Nada? No, Jimena. Creo que no. No, va a haber un tema nuevo, pero la gente. ¿Todo bien, Jimena? Sí, profe. Eso. ¿Tú no trabajas o nada más estudias? No, nada más estudió. Dichosa tú. Ujú. Uno que es esclavo. ¿Cómo cuántos entraron en inglés? Que te acuerdes. No sé, no me fijé. Pero si eran varios. Sí, éramos poquitos, pero sí. Y aquí, ¿qué tal, Debe haber 7. 1 por 7, 7 igual a Jimena. Ajá. Bueno, en lo que llegan, ¿tienes ahí cuaderno? ¿O vas a ir por él? Voy por él. Muy bien, me dices cuando llegues. A ver si llegan los demás. Está Aldo. Ájale. Ahí anda Aldo. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya llegó Jimena? Que fue por su cuaderno. Sí, profe, ya. Eso. Le ponen de título en lo que llegan los demás, si es que llegan. La música en México en el siglo XX, a principios del siglo XX. No, en el siglo XX. La música en México en el siglo XX. Es el título. La música en México en el siglo XX. Luego abajo le ponen número 1. Escribe 4 hechos importantes Escribe 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX y ahorita los comentamos.
Es para entender la música de esa época. Ahorita que acaben me dicen. ¿Sale? Cuando acaben me dicen. Cuatro hechos importantes.
Ahí está Abraham. Ahí anda Abraham. Sí, maestro. El título es La música en México en el siglo XX y están escribiendo 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. ¿Sí? 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX para poder explicar qué era la música en aquellos días. ¿Sí escuchó, Abraham? Sí, maestro. Ok. Y ahorita que acaben los leemos y los comentamos. ¿Cómo van? ¿Bien? Cuando acaben me dicen para leer. Ahí se van a encontrar con cosas como el porfiriato todavía, la Revolución Mexicana, cosas así. Porque de ahí se va a desprender una serie de música llamada los corridos revolucionarios, justamente. Mientras pasamos lista. Ya los tengo aquí, son poquitos.
Entonces tenemos a Luz Michelle, no vino. Aldo, ahí anda. Itzia, no está. Carla Jimena, sí está. Carla Jennifer, no está. Nereida, no. Y Abraham Maximiliano, sí está. ¿Cómo van? Bien, mal, no encuentro nada. Ya. Cuando acaben el que quiera leer, acuérdense que estos puntos son para el examen final. Son oro molido para su promedio final. Así que no desaprovechemos. En cuanto esté listo, el que quiera leer. Ya. Adelante, te escuchamos. La primera sobre la Revolución Mexicana. ¿Leo lo de la Revolución Mexicana o voy dando puros títulos? Así, dos rengloncillos de cada uno. Sí, La a ver. Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 con el movimiento político de Francisco y Madero en contra de la opresión del gobierno de Porfirio Díaz. Ujú. ¿Y otra o sigo? Otro dato y ¿De la Revolución? de los que quieras que hayas investigado. Ya está la revolución, ahorita lo platicamos. Luego, Lo de Tlatelolco. En 1968 México se distinguía de los otros países latinoamericanos por su buena economía y avances tecnológicos. En el mismo año se inauguró la primera línea del metro de la Ciudad de México y el país iba a ser anfitrión en los Juegos Olímpicos. el metro que se cae, ¿verdad? Sí. Así, Muy bien. México en el presente, el Partido Revolucionario Institucional PRI, un partido político, fue fundado en 1929 por el presidente Plutarco Elías Calles. Mantuvo el poder en México por más de 70 años. Sin embargo, en el año 2000, Vicente Fox del Partido Acción Nacional PAN fue elegido como presidente de México. Así es, hasta que llegó Fox en el 2000 y les dijo adiós a los priistas que tenían más de 70 años, 71, peor que don Porfirio Díaz. Muy bien, ya está el puntito aquí. No sé si Carla Jimena quiera leer algo. Maestro, Diga, ¿qué es lo que tenemos que buscar? 4 datos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. Ok, 4 datos o hechos importantes. ¿Tienen algo, Abraham, Jimena? Yo, profe. Ujú. Adelante. La primera es la Revolución Maderista, Sí, que 2 días antes de la fecha señalada para el levantamiento armado convocado por Madero en el Plan de San Luis, en la ciudad de Puebla se enfrentaron un grupo de maderistas encabezados por Aquiles Cerdán, a las fuerzas del gobierno. así es. La, Entonces, consti- la Constitución de 1917 Fue, correcto. fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia y al mismo tiempo pusieron fin al periodo de la Revolución Mexicana. Así es. Tiene más de 100 años nuestra constitución política. Acuérdense que hubo una dictadura de don Porfirio Díaz Mori que duró en promedio 30 años. Entonces él intentaba afrancesar México, obviamente no todo. La influencia de Francia fue muy decisiva, tanto así que, por ejemplo, tenemos en
la Ciudad de México, colonias que se construyeron con el modelo arquitectónico de la Francia. Ahí en el centro histórico de México están la colonia Roma, la Condesa, entre otros, el Hipódromo, los Campos Elíseos, el Campo Marte. Y incluso en la escuela la segunda lengua que se enseñaba en México, así como ahorita el inglés, era el francés. Llevaban incluso libro de texto y los de dinero traían hasta maestros franceses. Y en la música también llegó mucha influencia francesa, europea, a nuestro país. Pero con la Revolución Mexicana surgió otro tipo de música enteramente popular. Ustedes la han escuchado muchas veces, los famosos corridos, en donde se cantaban las hazañas de los héroes populares que participaron en la Revolución Mexicana. A ver, acuérdense de algunos personajes de la Revolución. Maestro, ¿Mande? son 4 pasos importantes que sucedieron en México en el siglo XX. Así es. Sí. Algunos personajes populares de la Revolución Mexicana que son cantados en los corridos. ¿Alguien se acuerda? Que son famosísimos. Uno de ellos es Pancho Villa. Otro Emiliano Zapata. ¿Sí? Hay corridos en los que se les canta las hazañas que hicieron. Ana Gabriel y otros más. Ana Gabriel más bien grabó un disco de puros corridos de la Revolución Mexicana. Valentín de la Sierra, todo eso. Entonces, para entender esos corridos es necesario lo que decíamos, ver qué pasaba en la historia. La Revolución Mexicana surge como respuesta a el rechazo a la dictadura de Porfirio Díaz. En una entrevista que le hizo un periodista norteamericano a Porfirio Díaz, dijo ya es momento de abandonar el poder, ya se requiere un cambio de aires, y esto lo aprovecha Francisco I. Madero para empezar a proponer sus ideas políticas a lo largo del país. Y a la par empiezan a surgir otros personajes en ciertos lugares, ¿no? Como en el sur, Emiliano Zapata, en el norte, Pancho Villa, y así sucesivamente. Y eran seguidos por mujeres que les llamaban las Adelitas. Incluso hay una canción que se llama así, La Adelita. Les llamaban las soldaderas, las Adelitas. Hay canciones como Las Coronelas, Las Tres Pelonas, los corridos a Pancho Villa, etc. Y son música que contiene el momento histórico en que se vivió. ¿Quién más quiere leer para ponerles puntos que van directos Profe, al yo, examen final? yo, Adelante. de la Revolución Maderista. De esta voy a leer. Ajá. Ya voy, que se me cambió aquí. Revolución Mexicana. Bueno, empieza con Madero, justamente cuando él dijo que es el momento, cuando Porfirio Díaz dice que ya no quiere gobernar, dice Madero, adelante, antes de que se arrepienta. ¿Alguien más tiene algunos datos? Aquí en México hay intelectuales, músicos, profesionistas. Por ejemplo, hay músicos que son antropólogos, historiadores, sociólogos.
aparte de músicos, que se han dedicado a investigar, rescatar y grabar la música que se cantaba y se tocaba a finales del siglo XIX y principios del XX, con los temas que ustedes están leyendo. Profe, Diga, ya la encontré, a ver, ya tengo la información. dice así. Maderismo. Ujú. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Así Fue es. dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Así es cuando empieza la lucha armada. Oficialmente en nuestro país está registrada así, ¿no? Un 20 de noviembre de 1910. Pero un año antes, Madero recorrió el país para dar a conocer sus ideas. Y estas quedaron condensadas en los corridos, en los cantos populares que se compusieron en aquellos días y que todavía se siguen cantando. Acuérdense en los festivales de las escuelas, bailables, poemas, incluso obras de teatro, con el tema de la Revolución Mexicana, pero con música, los famosos bailables, ¿no? La Adelita, todos esos, cuando se conmemora la Revolución Mexicana. También se habló de la Constitución, tiene más de 100 años nuestra Constitución. Se redactó en 1917 bajo el gobierno de Carranza. Por eso la pregunta es, ¿todavía está vigente esa Constitución? ¿O será necesaria otra? Ya que el México de aquellos días era diametralmente opuesto al México en el que nos tocó vivir. Jimena, ¿no encontró nada? Sí, profe. ¿Qué dirá? Ahí voy. Sí. En el siglo XX fue un siglo de violencias excesivas. Ello se manifestó sobre todo de los años en 1914 y 1939. Los comienzos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, respectivamente, ambas guerras mundiales y el colapso del imperio soviético fueron sucesos importantes no solo para Alemania, sino para toda Europa. Es lo que encontré. Sí, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ahí les va una situación. Gobernaba Manuel Ávila Camacho, entonces se creía que los alemanes nos iban a invadir. Y él ordenó que de las 7 u 8 de la noche en adelante, ninguna luz se prendiera, que todo estuviera apagado para que si hubiese una invasión alemana, les costara trabajo realizarla en la oscuridad. Y todo el mundo apagaba las luces y de hecho ahí empieza el servicio militar en México. Y se tenía la incertidumbre de que los alemanes nos iban a invadir para llegar a Estados Unidos. Pasa el tiempo y ven que no sucede nada y se compone una canción de burla, de cotorreo en honor a esa situación. Creo que la canta Yuri. Decía, ¿qué cosas suceden con el apagón? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Como diciendo, muchos aprovechaban la oscuridad para hacer otras cosillas, así como no es cierto que nos van a invadir y lo aprovechaban, pues. Entonces, no entendemos esa canción, qué cosas suceden con el apagón, si no volvemos, les decía, al momento histórico en que se compuso y se vivió. ¿Por qué? Porque los artistas son el espejo de la sociedad. Los pintores pintan lo que ven cuando les toca vivir, los músicos componen canciones
con temas de lo que se está viviendo. Por ejemplo, el México violentísimo de hoy día se está escribiendo en libros, en canciones, cosas así. ¿Abraham no tiene nada o no investigó? ¿Dónde hay Abraham? Sí, profe, ya leí. Ah, perdón. Entonces, ¿quién falta? Ya nadie, ¿verdad? Nomás faltaba Jimena. Muy bien, entonces aparecen varios músicos que a ver, van a encontrar unos dos, tres datos de dos músicos. Uno se llama Julián Carrillo y el otro Silvestre Revueltas. A ver qué encuentran de datos. Julián Carrillo y Silvestre Revueltas. No lo escriban si quieren, nomás lo leemos. Ok. Julián Carrillo y Silvestre Revueltas. Profe, Diga, ¿Julio qué? no, Julián Carrillo. Ah, ¿y el otro? Silvestre Revueltas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Julián Carrillo y Silvestre Revueltas. Ya lo tengo, profe. A ver, ¿eh? ¿Cuál de los dos? Julián Carrillo. Muy bien. Fue un director de orquesta, violinista y científico inmerso en la corriente modernista internacional. Es considerado uno de los más importantes compositores de México. Incluso fundó la Orquesta Sinfónica Beethoven y la Orquesta del Sonido 13 en Nueva York. Exacto. Aquí en León hay una colonia, creo que se llama Casablanca, está atrás de la Gran Plaza, pegado a Peñitas. Tiene el nombre de músicos de aquellos días y una de esas calles se llama así, Julián Carrillo. Muy bien. Punto para Abraham. ¿Quién más? Silvestre Revueltas. A ver si aparece. Alguien que tenga algo de Silvestre Revueltas. Yo, profe. Adelante. Es uno de los compositores mexicanos más originales del siglo XX, inmortalizando por obras como La Noche de los Mayas y Mayas, y el compositor de Silvestre Revueltas nació el 31 de diciembre de 1899. Es un año antes del siglo XX. Muy bien, entonces estamos trabajando la música en México en el siglo XX a principios. Vamos a continuar este tema, si Dios, la siguiente, para terminarlo. Y por hoy concluimos y que tengan un excelente fin de semana ustedes y toda su familia. Nos vemos. Adiós, maestro.
Gracias, profe. Adiós. Bye. Goodbye.